¿Sabéis que 7 de cada 10 españoles han sufrido ansiedad en el último año? Porque hay que tener una vida completamente productiva a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de ocio. Ahora parece que hoy en día está mal visto descansar. O no hacer nada. El fin de semana? Nada, descansar, y te miran como diciendo... Sí, es verdad. Tener ansiedad no te hace más débil, no te hace menos capaz. Yo creo que yo tengo una tendencia por mi personalidad a ser más ansiosa, más miedosa, llámalo X. La Asociación Española de Pediatría nos dice que se ha subido un 47% los trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia. Y lo que más, la ansiedad. A mí de pequeña me pasaba que lo que tenía eran muchos miedos irracionales, muy obsesivos. Miedo a que mis padres fallecieran en un accidente, eso era todos los días. Entonces yo llamaba por teléfono. Las personas más afectadas y diagnosticadas por ansiedad somos las mujeres y los más jóvenes. Es que eso, y claro, lo de las mujeres muchas veces pues se dice como en abierto, ¿no? Las mujeres sufren más ansiedad, ahí se queda. ¿Pero por qué? Hola upequeros, upequeras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro programa más. Esta semana exploramos las profundidades de una emoción que afecta a millones de personas en todo el mundo, la ansiedad. ¿Sabíais que 7 de cada 10 españoles han sufrido ansiedad en el último año? Así nos lo revelan nuestros compañeros de Aegon Seguros, que además de acompañarnos en esta temporada del programa, acaban de lanzar la 7ª edición de su estudio de salud y estilo de vida. Este informe nos revela que la presión social, la incertidumbre económica y las demandas laborales son los principales detonantes de este problema. Hoy abordaremos desde cuáles son los síntomas de la ansiedad hasta las herramientas más efectivas que te ayudarán a encontrar la calma en medio de la tormenta. Así que si alguna vez te has sentido un poco abrumado, un poco abrumada, este es tu lugar hoy. Bienvenido. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y sanación. Y para hablar de ello hoy estará, ya sabéis, mi querida compañera Anita Farma, que sabe mucho de esto también y tengo muchas ganas de debatir con ella este tema. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. Encantada de estar por aquí. Qué bien, qué bien. Además es un tema que, bueno, como farmacéutica me toca muy de cerca, porque es cierto que en España parece ser que estamos a la cabeza en la prescripción de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos, y es cierto que en la farmacia nos encontramos muchísimos casos de ansiedad y de recetas para tratarlo. Así que encantada como profesional y además como persona, porque bueno, creo que nunca he llegado a una crisis de ansiedad, pero el estrés forma parte de mi día a día, así que me va a venir estupendo el programa. Pues ahora voy a hablar contigo de esto, vamos a hablar, pero digo vamos porque, claro, en este set hoy tenemos a dos fantásticas mujeres comunicadoras que saben mucho precisamente de ansiedad. Una es ella, Cristina Blanco, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Tú eres creadora de contenido, además tienes una comunidad de más de 5 millones de personas pendientes a las que tú les acompañas y también sí. Ya eres como una amiga virtual. Así me definen muchas veces y yo encantada porque sí, la verdad que yo también les siento a ellos como amigos, ¿eh? Estás aquí además porque tú hablas precisamente de tu experiencia personal a través de la ansiedad, cómo la vives, cómo la afrontas. Efectivamente. Así que va a estar muy bien. Gracias, sí, Cristina. Gracias a vosotras. Bueno, pero además de eso necesitábamos una doctora en psicología. Ella es Silvia Álava. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, encantada de estar aquí y hablar de este tema tan importante que hay que concienciar más qué es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Descríbenosla. Fíjate, la ansiedad es cuando estamos viviendo una situación como potencialmente peligrosa. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Que se activa, se pone ahí, ¿no? Todo haciendo ver en alerta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando? Digo, oye, espérate que mi vida puede correr peligro y entonces ¿qué es lo que hace? Venga, voy a bombear más sangre y entonces empezamos a sentir esa taquicardia. Voy a hacer más intercambios de oxígeno y dióxido de carbono y entonces empezamos a hiperventilar y nos da la sensación de que respiramos más deprisa. El cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Que se tensa muchísimo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está diciendo hay una pequeña situación de alarma o grande y entonces me tengo que activar. ¿Qué es el problema? Que cuando hablamos de ansiedad, la alarma no es real. No es que de repente estamos aquí y escuchamos un ruido, empieza a oler a quemado y tenemos que salir todas corriendo, sino que está en mi cabeza diciendo, ¡ah! ¿Y si lo hago mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no llego a lo que tengo de 3? ¿Y si... O sea, anticipamos el peligro y la mayoría de las veces es un peligro no real. Así es. Vale. La mayor parte de las veces cuando hablamos de ansiedad, ¿qué es lo que está pasando? Que es un peligro que no es real, que está en nuestra cabeza, pero lo estamos viviendo como si fuese completamente cierto. Y la activación que tenemos en el cuerpo es
real. ¿Y cuáles son los síntomas, Silvia? ¿Cuáles son los síntomas que denotan que estás en un momento de ansiedad? Bueno, pues suele ser muy habitual, sobre todo que sentimos el cuerpo muchísima tensión y además es una tensión tremendamente desagradable. Hay muchas personas que sienten que dicen, es que esto que me está pasando no lo controlo y que realmente llegan a la puerta de urgencias diciendo me va a dar algo, me cuesta respirar, no soy capaz, ¿no?, de gestionar la situación. ¿Qué más cosas podemos notar? Bueno, pues por ejemplo el apetito se altera. Hay personas que directamente pasan a apenas tener hambre. Y hay otras que les ocurre todo lo contrario, entran en ese hambre emocional y lo que pasa es que comen a muchas horas. Muy habitual, se altera también el ritmo de sueño y de vigilia y es difícil conciliar el sueño por la noche y a veces se tiene mucho sueño durante el día. Nuestro comportamiento también cambia y podemos estar muy irritables, muy irascibles. Cuando además se mantiene a lo largo del tiempo, es bastante habitual que baje mucho el estado de ánimo. Que estemos más tristes, que estemos más apáticos. Agotados también, agotados, física y mentalmente. Claro. Y también eso hace pues, a veces que nos recluyamos y que no quedemos con amigos y que no queramos salir. Se relaciona a veces con la depresión también, ¿verdad? Sí. Sí, ahora voy a ir vemos. con este tema, porque quería también, estaba Cristina asintiendo, tú tienes un podcast que se llama Como si nadie me escuchara, que acompañas a muchísima gente y además, según lo estaba contando Silvia, decía, sí, efectivamente, eso y muchas más cosas. Sí, totalmente. Al final yo también comparto desde mi experiencia la ansiedad, porque es algo que he vivido desde que tengo uso de razón. Lo que pasa que no le puse nombre hasta los 19 años. Para mí me pasaba algo raro, pero yo no entendía el qué era, porque no se hablaba tanto también cuando yo era pequeña, ¿no? Y efectivamente yo creo que el hecho de compartir lo que te pasa muchas veces no es una solución, porque efectivamente necesitamos terapia e incluso a veces de psicofármacos, pero te hace sentir acompañada y yo creo que pues, al compartir mi experiencia la gente dice, ostras, no estoy sola. Y es bastante alarmante que hay muchas personas que lo están sufriendo. Mucho. O sea, sí, yo en mi bandeja de entrada tengo mensajes a diario relacionados con la ansiedad. Y cada uno tiene sus síntomas, cada uno tiene su manera de manifestarla. Hay gente que yo, bueno, ya me corregirá Silvia, ¿no?, pero que yo siento que es como más física y gente que quizás lo llevamos más psicológicamente con pensamientos intrusivos, muy rumiantes y pues cada uno tiene un poco su historia, ¿no? Te he cortado antes. No te preocupes, Anita. que le preguntaba a Silvia que si a veces, o vamos, a mí me da la sensación de que muchas veces está relacionado, ¿no?, los cuadros de ansiedad con la depresión. Que no sé tú si te encuentras... Es que al final las dos forman parte de los trastornos del estado de ánimo y ahí lo principal que tenemos es ansiedad y es depresión. Cuando esa ansiedad se mantiene a lo largo del tiempo es bastante probable que se convierta en una depresión. Para poder hablar de ansiedad también es cierto que tenemos que darnos cuenta que tienes que cumplir una serie de criterios diagnósticos. Me refiero que hay muchas personas que refieren yo tengo ansiedad y lo que tienen a lo mejor es una respuesta de estrés, es decir, estoy viviendo una situación que es complicada y por eso estoy más acelerado. Cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad hay que mantener los síntomas a lo largo del tiempo. Pero hay que tener cuidado, porque si ya estoy refiriendo y me estoy notando cosas que a mí me están costando, no voy a esperar realmente a cumplir todos los criterios diagnósticos para pedir ayuda. Se puede pedir ayuda desde el minuto cero porque cuanto antes entendamos qué es lo que me ocurre y contemos con herramientas y con técnicas para poder sobrellevar nuestro día a día, pues muchísimo mejor. No Ahora hay que vamos a hablar esperar. sobre herramientas, sobre tips, todos los consejos que nos podéis dar vosotras, pero vuelvo un poco al origen. Silvia, ¿la ansiedad se tiene acumulada desde que eres pequeño y salta en algún momento puntual de tu adolescencia? O sea, ¿tienes predisposición a tener ansiedad o surge por un momento puntual, traumático, infantil? ¿De dónde surge? Cuéntanos. Pues es que fíjate que podríamos decir, ¿no?, que hay dos grandes tipos de ansiedad. Por un lado está la ansiedad de rasgo. ¿Eso qué significa? Que dentro de mis rasgos de personalidad soy una persona que tiendo a, experimentar las situaciones con bastante ansiedad y rápidamente enseguida pues me puedo salir de mi ventana de tolerancia, me altero, a veces me altero saliéndome por arriba porque me noto como muy activada o a veces completamente por abajo, que entro en una estrategia defensiva más de congelación. Y luego habría un segundo tipo de ansiedad que es ansiedad estado. ¿Qué eso qué significa? Que estamos viviendo una situación que es potencialmente ansiógena, en la que es muy habitual y lo normal es tener ansiedad. Pues, por ejemplo, si vas a hacer una entrevista de trabajo que es muy importante o estás pasando laboralmente una situación más complicada o, pues que tienes situaciones en la vida que a veces son más difíciles. De hecho, fíjate que hay incluso, ¿no?, yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera de psicología que había un listado, ¿no?, de las cosas que eran
estaban ya etiquetadas como más ansiógenas, que luego hay muchas diferencias individuales. La primera de todo, bueno, pues el fallecimiento de un ser querido, una ruptura de pareja. Pero a mí me llamaba mucho la atención cuando hacía la carrera que entre los primeros puestos estaba una mudanza. Y yo que de aquellas no había hecho ninguna mudanza, decía, qué exagerado, ¿no? El que ha hecho esta lista. Hasta que Cuando lo ya viviste. vives una mudanza te das cuenta que está muy relacionado con la sensación de no control. De repente toda mi vida está en cajas, no sé dónde Claro, estoy, porque ese aquí no también control genera mucha ansiedad. el umbral de tolerancia de los cambios de alrededor y lo que provoca en ti es muy distinto en cada persona. Claro. Y tú que trabajas con muchísimas personas, me imagino que lo has visto. Sí. Yo sí que he visto a mi alrededor personas que están diagnosticadas de ansiedad y me dicen, siento morir, siento que me voy a morir. También, esto está un poco mal dicho, la expresión, pero siento que me voy a volver loca. Así, ¿eh? Sí. O sea, la expresión loca no es lo más correcto porque al final pues, se estigmatiza mucho la salud mental, los problemas de salud mental, pero lo que decía, cada persona lo vive de una manera y muchas veces no tiene tanto que ver con algo físico como de físicamente siento que me voy a morir, sino estoy perdiendo el control de mi cabeza, de mis pensamientos y siento que en cualquier momento me voy a volver loca. Pero la realidad es que tienes esa alerta constante de me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar, pero lo bueno es que nunca termina pasando. Entonces, ¿A ti te ha pasado alguien cercano que hayas visto? Leves, o sea, en mi entorno personal solemos ¿Diagnosticado llevar, no? solemos Pues llevar qué un nivel de suerte. estrés bastante altito, entonces pues en algunos momentos mi pareja o alguno de mis padres, pues esa sensación, o yo misma, esa sensación a veces un poco de presión en el pecho. Oye, y de en la me cuesta un farmacia, poco- en las personas farmacias que ya vienen a por medicamentos especiales, ansiolíticos... Nos ha pasado con personas que no venían a por una medicación. O sea, a lo mejor alguien que viene en un momento dado y nos dice que le miremos la tensión porque se está encontrando mal y de repente empiezan a hiperventilar, nos dicen que no son capaces de respirar. En esos casos llamamos a la ambulancia y ahí sí hemos tenido casos de ansiedad, de no respiran, entonces bueno, pues intentar, nos ponemos a su lado, intente respirar tranquilo, ahora mismo viene a ayudarnos, tal, pero son crisis de ansiedad. sobre todo yo creo que lo que genera mucho malestar es el no saber qué te pasa. Una vez sabes identificar esto es ansiedad, que a veces es muy confuso porque la mente te juega muchas triquiñuelas y no sabes decir me estoy mareando porque me estoy encontrando mal y me ha bajado la tensión o me estoy mareando porque tengo ansiedad. Para mí eso ha sido como lo más difícil, ¿no? La realidad es que el 99% de las veces era ansiedad. Yo recuerdo a María Peláez diciéndome, yo de hecho lo intuyo, lo veo venir, le llamo la ANSI, mi amiga la ANSI, Sí. y me pongo, ¿a ti también te pasa? ¿Cómo Claro, detectas? claro, sí. Lo que pasa es que, pues como ya llevo tantos años sufriendo de ansiedad, afortunadamente ya conozco muchas técnicas, sobre todo lo conozco. Creo que el desconocimiento es lo peor. Entonces imagino que antes, cuando no había tanta información sobre salud mental, lo mal que lo tuvieron que pasar las personas al decir, ostras, ¿qué me está pasando? No les sabían poner nombres, que eso me parece, yo cada vez que lo pienso digo, ¿cómo hemos podido tardar tanto tiempo en darle la importancia que merece a la salud mental en general, pero también a la ansiedad y en saber identificar, me está pasando esto? Todo tiene una explicación, porque en el momento en el que encuentras la explicación, automáticamente... Y por tu experiencia, por la gente más joven que también habla contigo, Sí. ¿qué es lo más difícil de vivir y convivir con la ansiedad? Pues yo te diría que el tener que seguir la vida, el tener que seguir estudiando, decidir qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te motiva cuando tienes al final una mochila con tanta inseguridad y con tanto miedo. Y la soledad, el no sentirte comprendido, ¿no? Claro, porque al final lo que necesitas es también muchas veces alguien con quien lo puedas hablar, quien lo pueda comentar, pero ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones es difícil saber qué es lo que hay que decir, porque que alguien me diga, no, es que lo que tienes que hacer esto es, me va a poner más nerviosa todavía, porque no te estás dando cuenta que estoy completamente colapsada y que no sé aunque bloquear. quiera no puedo. De hecho, fíjate que hay muchas personas que cuando ya acuden al psicólogo, cuando ya acuden a salud mental, es remitidos por el médico de cabecera, porque han ido, porque tienen una serie de problemas, ¿no? A nivel psicosomático de, bueno, pues es que tengo molestias gastrointestinales, tengo migrañas, tengo erupciones en la piel, y al final, ¿qué es lo que tienen? Muchísima ansiedad que no han sabido gestionarla y el cuerpo está sacando y diciendo, te está pasando algo, tienes que buscar ayuda. A mí me da la sensación de que vivimos en un momento en el que tenemos mucho input de información que tenemos que gestionar y toma de decisiones muy rápidas que parece que son súper definitorias y muy importantes. Entonces eso hace también que nos crea un estado todo el rato de no ser capaz de llegar a todo, ¿no? Yo me siento muy identificada con el no ser capaz de llegar a todo. De hecho, yo diría que una de mis herramientas para gestionar el estrés, porque creo que nunca he llegado a un cuadro de ansiedad como tal, pero estrés sí, es aprender a decir que no. O sea, ponerte límites, saber
que llegas hasta donde llegas, que no somos superwoman ni superhombres, que no somos capaces de llegar a todo y esos límites, ese aprender a decir no y ese decir llego hasta aquí y hoy necesito descansar y o sea, aprender a lo mejor hay cosas que a veces te apetecen, pero tu cuerpo te está diciendo que necesitas descanso y necesitas reposo. Y no soy perfecta, dejarte un poco un margen de error, ¿no? Que siento que las mujeres especialmente cargamos mucho con este peso. El decir, oye, pues hoy no estoy estupenda, hoy no estoy muy alegre, hoy no estoy muy habladora, hoy no he hecho la mejor grabación del mundo. Pues me viene muy bien que comentes esto, Cris, porque tú lo sabes además, y seguramente también Silvia, que las personas más afectadas y diagnosticadas por ansiedad somos las mujeres y los más jóvenes. Es que eso, y claro, lo de las mujeres muchas veces pues se dice como en abierto, ¿no? Las mujeres sufren más ansiedad, ahí se queda. ¿Pero por qué? Pues porque tenemos mucha más presión que los hombres, vamos a ser completamente sinceros. La mujer, ¿no?, tradicionalmente es la que lleva toda la carga, muchas veces familiar, hasta el 80% de la carga, y tiene que gestionar su día a día a nivel laboral, más la carga mental de toda la cosa, pues de la familia, de la casa. La presión que se le pone a la mujer no es la misma que se le pone al hombre. Y nuestra autoexigencia, porque las mujeres a nosotras mismas nos autoexigimos, yo creo que mucho más que los Claro, hombres. pero nos autoexigimos porque se espera más de nosotras. Al final es consecuencia de un componente social muy fuerte, ¿no? De la mujer tiene que estar siempre ahí para todo el mundo, siempre, porque claro, se espera, ¿no? Que si eres madre además, siempre lo primero, los hijos, la familia, la casa, entonces tú eres lo último. Entonces tú tienes que dar siempre la cara por los demás. Y Fijaos, eso es un 77,9% frente a un 86% en el caso de las mujeres. Eso Hay es bastante fuerte. incremento en el ámbito de la mujer. También esa parte de la comparación física y esa autoexigencia física que tú también has comentado alguna vez, ¿no? ¿O Sí. quién? ¿O has sido tú en el Sí, instituto? sí. No, claro, eso sí, y ahora con las redes sociales más. Afortunadamente, cada vez hay más perfiles reales y creo que ya ha pasado muy de moda lo de el perfil de Instagram perfecto de la chica estupenda y perfecta, que las hay, oye, y genial, ¿eh? Pero que incluso esa chica que está siempre estupenda, digo yo que también tendrá un día que estará regulín, que no se encontrará tan bien, que se le ha sentirá... salido un grano. Que le ha salido un grano, que ha subido de peso o ha bajado de peso, ¿no? Entonces yo creo que también es importante, pues eso, que haya perfiles que muestran la realidad de las mujeres y de las personas en general, ¿no? La realidad de las mujeres es fantástica. Somos mujeres que aportamos, que cuidamos, que somos capaces, creativas, sí. multitareas, y ese factor de multitarea, multitask también nos pasa factura después. Tú estabas hablando de la diferencia entre estar estresado y preocupado y el diagnóstico de ansiedad claro, puro y duro, ¿verdad? Eso hay que diferenciarlo Yo claramente. creo que eso es interesante que nos Sí, cuentes la a verdad. lo mejor un poco, ¿no?, las diferencias entre lo que es estrés Y lo que es ansiedad. El estrés es una respuesta que da nuestro organismo, nuestro cuerpo, ante cualquier situación que pueda ser potencialmente peligrosa. Y hay dos tipos de estrés. El estrés que sería positivo, es decir, toda esta activación que tiene mi cuerpo es positiva para mí porque me va a ayudar, pues por ejemplo, a permanecer con vida, porque lo que ha pasado es que de repente no hay por aquí algo que es especialmente peligroso, pues por ejemplo que viene un perro que parece que nos va a morder, bueno, pues eso nos ayudaría. O porque sube mi nivel de activación y me ayuda, pues por ejemplo, a hacer una presentación importante en un trabajo, a resolver, ¿no? Que tú dices, yo luego tengo que coger el tren. Bueno, pues un poquito de estrés para ir con vidilla, para no perder Claro. el tren, también te va a ayudar. Y luego estaría el estrés negativo, que es cuando me estoy activando, pero resulta que aquí el peligro no es real. De nuevo está en mi cabeza porque me estoy imaginando que va a ocurrir algo, esa anticipación en negativo de que va a salir mal, esa sensación de que no puedo, esa sensación de es que creo que no controlo las cosas. Y cuando esta activación se mantiene a lo largo del tiempo es cuando hablamos que ya hay ansiedad. Cuidado, porque aunque sea ese estrés positivo que me está ayudando a mantener, ¿no?, la situación y a sacarla adelante, si esto es prolongado a lo largo del tiempo, también voy a tener ansiedad. O sea, que un estado continuado de estrés puede provocar ansiedad. Así es. Vale. ¿Y esa ansiedad que viene de repente? Que alguien de repente empieza a tener ataques de ansiedad muy fuertes sin haberlo ni siquiera imaginado, es porque lleva acumulado también bastante tiempo, aunque sea en silencio. Lo más habitual es que cuando tú te pones a hacer esa historia clínica y vamos viendo de dónde vienes, dices, es que esto viene de bastante atrás. Y llega un momento en el que ya se ha roto, por así decirlo. Ha habido algo que ha sido lo que ha precipitado. Es la detonante. última gota que ha hecho que el Total. vaso se derramara. Pero ha habido muchas gotitas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas que no hemos sido conscientes que han ido añadiéndose a ese vaso. Por eso es tan importante lo que antes decía Cris, de autoconocimiento. Tengo Sí. que saber muy bien
bien cómo soy, cómo siento las emociones y entender muy bien lo que es la ansiedad, entender muy bien lo que es el estrés, que no todas las personas lo vivimos de la misma forma, pero sí que es interesante ver cómo lo estoy viviendo yo y cómo se manifiesta en mi persona. Me parece muy interesante ese apunte, Silvia, porque es verdad que cuando yo fui al psicólogo, yo recuerdo ir con mis 18 añitos con un montón de síntomas. Y es que no sé por qué me mareo, y es que no sé por qué me falta el aire. Y claro, empezamos como a desengranar un poquito. ¿Qué te dices tú a ti misma? ¿Qué te has estado diciendo desde que eres pequeña? ¿Te has dado cuenta de lo exigente que eres, lo perfeccionista que eres? No es el mareo, no es la falta de aire, es todo lo que hay detrás. Y eso para mí fue como... ¿Y las situaciones que te provocan ansiedad a día de hoy son las mismas que cuando eras más jovencita? Yo creo que sí, y sigo trabajando en ¿Y cuáles ellas. son? Pues, por ejemplo, lo que puedan opinar los demás, un perfeccionismo muy grande, de querer siempre hacer las cosas muy bien, de ser ejemplo, de... Pues eso, para mí, personalmente, es la autoexigencia, sin duda. ¿Y qué te decías a ti misma? Pues todo el mundo tiene que pensar que eres la bomba, todo el mundo tiene que pensar que eres ideal, que eres guapa, que eres lista, que eres simpática. O todo el mundo no se puede ver que eres vulnerable, ¿sabes? ¿Y eso viene de creencias también, de expectativas que tenían puestas sobre ti o que tú creías que tenían puestas sobre ti? Yo creo que no, yo creo que es una autoexigencia que desde pequeña siempre he tenido, yo creo que va un poco con el carácter. Yo creo que mi ansiedad es una ansiedad rasgo. Oye, ya que estoy, quería preguntaros autodiagnosticándome. No estaba previsto, pero se me ha ocurrido preguntaros un poco por encima Sí. si hay ansiedad en los niños. Muchísima. ¿Sí? Pero Muchísima diagnosticado ansiedad, ataques de ansiedad. Incluso diagnosticada. Hemos visto que ha subido muchísimo la prevalencia. Bueno, la Asociación Española de Pediatría nos dice que ha subido un 47% los trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia. Y lo que más, la ansiedad. Pero fíjate que en los niños tenemos los dos tipos de ansiedad, ¿vale? Aquellos niños que es verdad que ellos son más ansiógenos por ese componente de personalidad, pero también un poco lo que nos tenemos que plantear es qué tipo de vida les estamos exigiendo, porque es que desde que se despiertan por la mañana, te despierto, venga, corre, levántate, al extraescolares, baño, baile, piano. desayuno, que llego tarde, que nos cierran la puerta del colegio, que entonces yo llego tarde a trabajar o que me tengo que conectar a una reunión, ¿qué tal? Y es que estamos pidiéndoles que vayan a una velocidad que como niños no son capaces de No les mantener corresponde. a la velocidad de adulto. Entonces, ¿eso qué es lo que pasa? Genera muchísima ansiedad y llega un momento que se rompen. Yo creo que sería interesante saber como qué señales puede notar un padre o una madre de que sus hijos pueden estar empezando a tener o dar indicios de que tienen ansiedad, sin tener que llegar a una crisis como tal, ¿no? Yo creo que puede ser... Sí. Fíjate que lo más habitual es que haya temas de conducta, ¿vale? Los niños es difícil. O sea, si ya es difícil que un adulto en un determinado momento, si no ha hecho esa labor de introspección, diga yo lo que tengo es un problema de ansiedad porque estoy estresado por esto, en un niño es muy complicado. En ocasiones lo que estamos viendo son problemas de conducta, que de repente están como más rebeldes, como más irascibles, les cuesta más obedecer, que se enfadan y que además tienen estallidos emocionales Frustrados, que pueden ser claro. como muy, que dices, bueno, a ver, es que objetivamente quizás no era para tanto. También hay un poco que están como más tristones, con menos ganas ahí de jugar. Y hay un síntoma que es muy habitual en niños, que es que empiezan a decir, me duele la tripita. Yo no sé si las has visto en farmacia, pero que vienen, ¿no?, como mucho color de tripa, e incluso es bastante habitual que se condicione el vómito, ¿vale? Que lleguen a vomitar precisamente, ¿no?, de toda esa ansiedad Pobrecitos. que están ¿Y sintiendo. problemas Lo del pasan muy sueño mal. como los adultos o no tanto? Depende, va a depender mucho del niño. Hay algunos que lo que pasa es que les cuesta más conciliar el sueño y hay otros que lo que les va a pasar es que tienen mucha somnolencia durante el día. Claro, Es que depende es que mucho. es como que cada persona, incluso hay los totales opuestos, ¿no? Como de pierdo el apetito o como mogollón. Y es verdad que cada persona es un mundo. A mí de pequeña me pasaba que lo que tenía eran muchos miedos irracionales, muy obsesivos. Miedo a que mis padres fallecieran en un accidente, eso era todos los días. Entonces yo llamaba por teléfono. Bueno, es que esto es muy comprobar. fuerte. Yo estaba en el colegio y yo tenía ansiedad de pensar, a mis padres les ha podido pasar algo. Y entonces lo que hacía era, me encuentro mal. Entonces me llevaban a la tutoría para llamar a mis padres para decir, la niña se encuentra mal. Entonces yo decía, si han cogido el teléfono es que no les ha pasado nada. O sea, imagínate una niña de 10 años. O luego, ¿qué es la muerte? O sea, para mí era todo como muy psicológico y muy obsesivo. Ya desde pequeña, pum, no me he dejado descansar ni un minuto. Es que la ansiedad también está muy relacionada con el sobrepensar, ¿no? El overthinking, esto de Sí. estar continuamente dando Rumiando. vueltas, rumiando, que son pensamientos de tipo circular, porque es que al final les das vueltas, pero no No llega hay a salir, no hay exacto. ninguna conclusión, no hay ningún análisis, no estás resolviendo realmente la situación. Yo tengo la sensación como que la sociedad va tan rápido que es lo normal y lo lógico es que esto suceda. O quizá ha habido siempre tanta ansiedad. Pregunto, no lo sé. En mi opinión, creo que ahora hay más ansiedad. O sea, yo
No lo sé porque yo antes no estaba, pero vamos, que por lo que yo puedo percibir, todo el tema de las redes sociales, la tecnología, que TikTok, por ejemplo, que es una red social que es maravillosa para muchas cosas, a mí me encanta, paso mucho más tiempo del que me gustaría en TikTok, todo tengo que decirlo, pero que dices, me estoy riendo, me estoy partiendo de risa. Ay, ahora estoy llorando porque he visto un perrito que no sé qué. Uy, ahora, madre mía, este drama que ha sucedido. Uy, esto... alegría, tristeza, estrés, pues obviamente eso genera una inestabilidad y un lo quiero todo ya, necesito estímulos constantemente. Yo creo que eso tiene que tener algo Silvia que está ver. diciendo que sí con la cabeza. Sí, a ver, es que, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, lo que más se ha incrementado son los trastornos de tipo emocional, ansiedad y estrés. ¿Por qué? Porque estos tienen mucho que ver con si realmente tenemos herramientas para solventar con éxito las situaciones que tenemos que vivir en el día a día. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las situaciones que tenemos que vivir en el día a día las hemos elevado de dificultad al máximo, porque hay que tener una vida completamente productiva a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de ocio. Ahora parece que hoy en día está mal visto descansar. O ¿Qué no has hacer hecho el nada. fin de semana? Nada, descansar, y te miran como Sí, diciendo, es verdad. ¿en serio? No, tienes que hacer cosas, Tienes por que supuesto, salir, subir tienes que... todas las redes sociales. Entonces, esta sociedad que estamos creando no cuida la salud mental y tampoco hemos incrementado el nivel de herramientas. Pues quiero también incorporar más a Anita porque hemos hablado contigo de la importancia de cómo ha subido la venta de ansiolíticos en De hecho, farmacias, de prescribirlos. En los últimos 15 años estaba viendo unos gráficos, ha aumentado muchísimo, ha habido un pico tremendo con la pandemia, ahora ha bajado un poquito, pero lógicamente pues en la pandemia los psicólogos, los psiquiatras no dan de sí, o sea, bueno, nos lo puede contar ella mejor, pero fue horroroso. Ahora ha bajado un poquito, pero es verdad que la evolución en los últimos 15 años ha sido tremenda al alza. Son los medicamentos probablemente más prescritos. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final es hipnóticos y ansiolíticos. Es un parche. Eso te quería decir yo, porque al final es una solución puntual. Yo pero... creo que es una ayuda, que es un parche, es una tirita que te va a ayudar a sobrellevarlo, que te va a dar a lo mejor esa fuerza que te hace falta, pero creo que hay que trabajarlo de una forma mucho más global, con lo que decíais, de buscar herramientas que te ayuden, porque al final el medicamento va a lo mejor a inactivar una respuesta, va a producirte una cierta sedación, pero aparte necesitamos trabajar ese problema de fondo para poder resolverlo. O sea, yo creo que el medicamento no es la solución, es una ayuda. El medicamento bloquea los síntomas. Entonces, como está bloqueando los síntomas, la sensación que te vivir. da en el día a día es que yo puedo resolver mi situación, mi vida diaria, pero no está yendo al origen. El origen hay que trabajarlo. Y para eso hay que trabajarlo haciendo esa labor de introspección, de conociendo por qué yo estoy sintiendo esa ansiedad y teniendo técnicas, teniendo herramientas. Eso no significa que nunca haya que medicar, porque hay casos que sí que necesitan medicación. Pero, por ejemplo, hay unos estudios realizados por el SICAP que se hacen en los centros de atención primaria, y entonces lo que hacen son tratamientos grupales de psicología de 7 sesiones, y lo que se está viendo es que la eficacia que tienen es incluso mayor que prescribir un psicofármaco. Eso quería decir, importante el acompañamiento siempre de un profesional, de tu confianza, alguien que de verdad sepas que te va a acompañar. Además, esto es muy personal, pero elegir un buen profesional que os acompañe, esto es importante, ¿verdad, Súper Cristina? importante, y no siempre das a la primera con él. Es como un poco un novio, ¿no? Quiero decir, no el primero que conoces ya va a ser tu novio. Pues con los psicólogos yo creo que pasa igual, al igual que con cualquier profesional, porque al final no dejan de ser personas y un trato muy de tú a tú. Yo tuve la enorme suerte de que mi psicóloga, que es maravillosa, enseguida conectamos y llevo con ella mogollón de años. Pero hay amigas mías que han tenido que pasar igual por 5. Yo también veo un problema de que hay gente que económicamente no se puede permitir acudir a un profesional del sector privado, y a nivel de seguridad social está muy complicado, porque hay pocos profesionales para una altísima demanda. Entonces creo que eso es un problema sanitario que tenemos hoy en día sobre la mesa y que habría que ver cómo se puede trabajar, porque no todo el mundo va a tener ese acceso a poderse gastar X dinero en una consulta de una forma además pues, bastante frecuente. Pregunta importante, ¿se puede solucionar el problema de la ansiedad? Mi experiencia personal, y esto no es desesperanzador, que muchas veces la gente diga, pero si estás diciendo que la ansiedad no se cura, no. Yo creo que yo tengo una tendencia, por mi personalidad, a ser más ansiosa, más miedosa, llámalo X. Entonces no hay que solucionarlo, hay que aceptarlo. ¿Y has aprendido a convivir con ella y vives mejor y convives mejor claro, ahora? Exacto, y ese es un poco el mensaje yo positivo que siempre trato de lanzar. Tener ansiedad no te hace más débil, no te hace menos capaz, es simplemente aprender a identificarlo y aprender a gestionarlo. Forma parte un poco también de mi personalidad, yo casi lo veo, y en algunos aspectos, pues oye,
soy muy rápida, quiero decir, tiene cosas buenas, o sea, obviamente son dos caras de la misma moneda. Gracias también por destacar esto, porque el rasgo de las personas que sufren ansiedad también son porque son capaces de ver todas las posibilidades, Exacto. aunque luego se queden con la menos acertada. Hay que encontrar un poco el equilibrio y yo obviamente todavía tengo 26 años y estoy segura de que esto es un proceso y me queda muchísimo por aprender y se pasa por etapas. Yo he tenido etapas muy malas, he tenido etapas muy buenas que incluso yo me he tenido que preguntar, ¿qué era la ansiedad? Porque llevaba tanto tiempo sin sentirla que decía, joder, ahora últimamente estoy pasando más ansiedad, por ejemplo, porque se vienen cambios en mi vida. Pues una tiene que saber también cuál es su talón de Aquiles y aprender a gestionarlo, pero se puede seguir haciendo vida, puedes lograr tus sueños, incluso muchas veces esa época de crisis te hace reflexionar y conocerte más y encontrar lo que realmente te gusta. Qué bueno. Entonces, que a lo mejor hay un trabajo, que las personas que sufrís ansiedad tenéis un trabajo personal en vosotros mismos mucho mayor que al final os enriquece. Porque no te ha quedado otra. Que Sí, decir, pero claro, que decir, ¿qué me está pasando? Entonces voy para adentro y gracias a eso igual descubres. Bueno, yo gracias a eso descubrí que lo que me gustaba era el mundo de la comunicación. Qué bueno. Y se te da de maravilla. Ay, podemos muchas decir. gracias. Bueno, y hay pues muchas personas que te lo agradecen, te lo agradecemos todos. creamos un poco, una comunidad muy bonita, la verdad. Oye, Silvia, vamos a ser también un poco esperanzados, ¿no? Vamos a estar esperanzados. Sí, Se la puede. ansiedad se puede mejorar muchísimo, sobre todo mejora mucho simplemente el hecho de conocer que esto que siento se llama ansiedad. Cuando trabajamos con las personas, lo primero de todo es buscar el origen, qué es lo que hay detrás. La mayor parte suele estar en la cabeza, una serie de ideas que suelen ser de tipo irracional. Pues, por ejemplo, es muy habitual tener pensamientos catastrofistas. Es que va a salir fatal, es que no va a ir bien, o hablarnos en términos muy dramáticos. Es terrible, es horrible, es horroroso. A lo mejor es difícil, es complicado, pero si yo me digo difícil y es complicado, no voy a estar igual de mal que si me digo que es horroroso. Qué bien, ya nos está adelantando Silvia muchísimos tips y herramientas para descubrir cómo se puede vivir y convivir mejor con la ansiedad. Pero antes vamos a nuestra sección con Andrea Vicente, nuestra querida psicóloga, y de la mano de Aegon Seguros, esa sección que se llama Cuidamos de ti. ¿Te has llevado alguna vez el trabajo a la cama dándole vueltas una y otra vez a las mismas preocupaciones? ¿Te sientes constantemente abrumado como si nunca fuera suficiente? Esa sensación de estar constantemente en modo de alerta sin poder desconectar es más común de lo que parece. Y lo que muchas veces comienza como estrés y ansiedad puede ir escalando hasta convertirse en algo mucho más serio, el burnout. Hoy en Cuidamos de ti vamos a hablar sobre cómo detectar esas señales de alarma que muchas veces ignoramos y sobre todo cómo encontrar el equilibrio saludable entre trabajo y bienestar mental en un mundo que constantemente nos pide más. ¿Qué es el burnout? El burnout es el agotamiento mental que se padece cuando te sientes emocional, física o mentalmente exhausto o quemado, y es la consecuencia de la sobrecarga de trabajo. Señales de burnout. ¿Cómo reconocerlas antes de que sea tarde? Vamos a ser claros, el burnout no ocurre de la noche a la mañana, es como una bomba de tiempo que poco a poco va acumulando presión. Y el problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos al borde del agotamiento hasta que ya estamos demasiado hundidos. Así que presta atención a estas señales, porque si te identificas con varias de ellas, es momento de parar y replantearte las cosas antes de que sea demasiado tarde. Agotamiento físico constante y desmotivación. No es solo sentirte cansado después de un día de trabajo, es esa sensación de que nunca te recuperas. No importa cuántas horas duermas o cuántos fines de semana libres tengas, es como si tu cuerpo estuviera diciendo no, puedo más. Y lo que antes te apasionaba o al menos te motivaba a levantarte por la mañana, ahora te resulta indiferente o incluso molesto. Falta de concentración y productividad. Tareas simples que antes resolvías con facilidad ahora parecen imposibles. Te cuesta concentrarte, olvidas cosas importantes o simplemente no puedes avanzar en tus tareas diarias. Tu mente está agotada y ya no responde como antes. Irritabilidad y aislamiento emocional. Empiezas a distanciarte de los demás, evitando conversaciones con los compañeros de trabajo, incluso con amigos o familiares. Además, pequeñas cosas que antes no te molestaban ahora te hacen explotar, reaccionando de forma negativa o agresiva, y prefieres estar solo, aunque no te haga sentir mejor. Problemas físicos inexplicables. El burnout no solo afecta a tu mente, tu cuerpo también habla, y lo hace a través de dolores de cabeza constantes, tensión en los músculos, problemas digestivos o insomnio. Si empiezas a notar que tu salud física se está deteriorando sin una razón aparente, podría ser una señal clara de que estás bajo demasiado estrés.
estrés, desilusión y distanciamiento emocional. Es quizás una de las señales más preocupantes. Empiezas a sentir desapego emocional no solo hacia tu trabajo, sino hacia todo lo que te rodea. Tu actitud se vuelve negativa, pierdes la fe en tu capacidad para hacer un buen trabajo y te preguntas si algo de lo que haces tiene sentido. ¿Te reconoces en alguna de estas señales? Si es así, quiero que sepas que no tienes que seguir empujándote al límite. Es tu cuerpo y tu mente pidiéndote que pares, que te escuches, que te cuides. Vamos a ver qué preguntas nos habéis hecho llegar. Andrea, me siento al borde del colapso. Mi ansiedad en el trabajo cada día es mayor. Mi jefe no entiende de horarios y yo no soy capaz de desconectar ni cuando llego a casa. ¿Qué puedo hacer? Gracias por esta pregunta. Lo más importante es actuar antes de llegar a un punto más crítico aún. Aquí te doy algunas estrategias que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Pon límites claros. Establecer un horario en el que decides no revisar más correos ni atender llamadas laborales es esencial. Tu tiempo de descanso es sagrado y tu productividad mejorará si respetas esos límites. Tómate descansos reales. Durante el día encuentra momentos para hacer pausas genuinas. No se trata solo de tomarte 5 minutos para mirar el móvil, sino de desconectar de verdad. Sal a caminar, respira profundamente, haz una pausa consciente. Haz algo que te guste fuera del trabajo. No olvides que tu vida no se reduce a tu empleo. Encuentra tiempo para actividades que te llenen de energía, ya sea hacer ejercicio, pasar tiempo con tus seres queridos o simplemente disfrutar de un buen libro. Busca apoyo si lo necesitas. No tienes que cargar con todo solo. Habla con alguien de confianza o, si lo sientes necesario, busca apoyo profesional. A veces, solo compartir cómo te sientes puede aligerar esa carga inmensa. Para concluir, quiero dejarte con esta idea. El burnout se puede evitar. Si estás experimentando alguna de las señales que mencionamos hoy, tómalo como una señal de alerta. No tienes que llegar al extremo de sentirte completamente agotado para hacer un cambio. A veces, pequeños ajustes en la forma en que manejamos nuestra carga de trabajo o cómo priorizamos nuestro bienestar pueden tener un impacto enorme. En Cuidamos de ti, siempre vamos a estar aquí para recordarte que tu bienestar es la prioridad, porque si no te cuidas a ti mismo, no podrás dar lo mejor de ti en ninguna área de tu vida. Gracias por acompañarme hoy y recuerda, es siempre un buen momento para empezar a cuidar de ti. Gracias, Andrea Vicente, y esa sección Cuidamos de ti de la mano de Aegon Seguros. Vamos a continuar ahora porque es fundamental, los que estáis por ahí también estáis preguntando, vale, pero ¿cuáles pueden ser los tips, las recomendaciones, las mejores herramientas para convivir con esa ansiedad? Aquí ya os dejo a vosotras que aportéis. A ver. Yo desde mi experiencia te puedo decir que a mí me ha ayudado mucho a aceptar la ansiedad. Y suena como, no es un tip inmediato, no es un tip de, mira, te voy a decir que te sientes, te relajes, te bebas un vaso de agua, que también puede ayudar. En mi caso es algo como más estructural de decir, acepta las emociones desagradables, aprende a convivir con ellas. Sí, claro, es muy fácil, pero ¿cómo lo haces? Exponiéndote a ellas. Ah. O sea, dejando la evitación atrás. Creo que es muy fácil evitar cuando tienes ansiedad, ¿no? Me da ansiedad conducir, no voy a conducir. Porque lo paso tan mal que no me quiero... Ya, pero es que si quieres superar esa ansiedad, vale, pues tienes que vamos a bajar exponerte. la tierra. Sí. Y esto es una recomendación. Siempre, por supuesto, consultad con vuestro psicólogo, psiquiatra, vuestro terapeuta, Exacto. quien tengáis al lado. Pero, por ejemplo, Cristina está diciendo, si tienes mucha ansiedad cada vez que conduces, enfréntate a conducir, por supuesto, acompañado, Exacto. ya te dirán cómo hay que hacerlo, pero poquito a poco... De manera gradual. Vale. Y pues igual estás conduciendo, me estoy mareando, me estoy tal, o me estoy encontrando mal, pero sé que es ansiedad. Entonces, técnicas de respiración, de instrucciones a ti misma, como de, ya sabes que esto es ansiedad. Yo es como de, es la misma de siempre. O sea, literalmente no es nada nuevo. Te has expuesto a esto 80 veces. Ya está bien. Porque mi vocecita es como de, cuidado, cuidado, cuidado. Y es como, ya sé por dónde vas y al final nunca tienes razón. Entonces es un poco, al ir exponiéndote tú misma, te vas enseñando a ti misma, no hay peligro. Pues yo te lo agradezco porque independientemente de que yo sienta ansiedad o no, esto es algo que también me digo a mí misma. Te asusta, te impone, vete poco a poco. Piensa qué satisfacción puedes llevarte cuando lo consigas. Exactamente, ¿no? Vale, exactamente. Genial. A ver, más cosas, a ver. Me encanta lo que ha dicho Cris, porque es verdad que hay que exponerse. Si bien es cierto que a lo mejor hay que tener primero una serie de pequeñas técnicas y conocer y saber lo que es la curva de exposición de la ansiedad. Es decir, al principio, ¿qué es lo que pasa? Que mi ansiedad va a subir y es normal que suba. Si yo me voy en el pico máximo y lo evito, ¿qué aprende mi cerebro? La única forma de controlar esto es marchándote y evitando el problema, y cada vez lo vas a hacer más, ¿no? Va a ser mayor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vale, estoy en pico máximo, lo estoy pasando mal, será mejor el momento en el que lo que tengo que hacer es respirar. Sabemos, por ejemplo, que respirando de forma diafragmática, es decir, cogiendo el aire despacio por la nariz y tiene que llegar a la zona del abdomen,
con eso vamos a conseguir también bajar el nivel de activación y va a ser más fácil que nos A expongamos. ver, explícanoslo otra vez, ¿cómo sería? Hay que coger el aire despacio por la nariz. Cuando ya estamos haciendo, ¿no?, esa respiración consciente y el aire sale, ¿no?, lo cogemos por la nariz, ya la orden sale de esta zona de aquí del cerebro, el lóbulo prefrontal, ¿vale?, que es el encargado de regular emociones. Entonces, hay que ponerse una mano aquí y la otra aquí, una en el tórax y otra en el Mucho abdomen. cuidado con los micros, chicas. Sí. Eso Y es. entonces lo que tenemos que hacer es que coger el aire despacito por la nariz y permitir. La que se tiene que mover es la mano de abajo, la que está en el abdomen, porque tenemos que conseguir que el aire llegue ahí. Lo aguantamos un poco y luego soltamos todo. Y es muy importante soltar absolutamente todo el aire. Cuando son niños les decimos, es como si tu tripa fuese un globo y tienes que dejar que todo el aire salga. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cuando tenemos ansiedad, lo habitual es que tengamos a hiperventilar y cogemos mucho aire pero soltamos muy poquito. Entonces, en esta técnica lo realmente importante es poner el foco en soltar todo el aire. Y si pensamos cuando respiramos, inspiro calma, por ejemplo, y decimos una frase así, por ejemplo. Podemos completarlo con eso. Podemos imaginarnos, por ejemplo, que estamos en una playa paradisíaca. Cada vez que cojo el aire, llega la ola a la orilla. Cada vez que va, se va la ola de la Que tú orilla. das mucha calma también, Llega la ola a la ¿eh? orilla. Porque yo Silvia. estoy muy trabajada. Yo soy de ansiedad también, rasgo Sí. de personal. Sí, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y sobre todo a mí me ayuda mucho a saber qué va a pasar, porque Súper importante. a mí la psicóloga Esto siempre me va decía... a pasar. Tengo que saber que estoy en este máximo de la curva, pero que la curva baja, que se va a pasar. Y esto es súper importante. Esto se va a pasar. Porque si me voy en el pico máximo, es difícil que vea cómo se pasa y es difícil que aprenda a relajarme también de una forma natural. Pregunta importante, chicas. Aquellas personas que estamos acompañando en un pico, en un ataque de ansiedad a alguien y es la primera vez que nos sucede, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar de la mejor manera? Y sé que esto es muy personal y cada difícil. persona es distinta. Y es pero- difícil, porque la gente generalmente no sabe, porque claro, tú imagínate que estás tan tranquilo, tú no ves el peligro que la otra persona está viendo, porque la otra persona lo tiene aquí. Entonces es como, pero ¿por qué pues si estamos en el cine? O si estamos cenando algo Ya, tranquilamente. pero no minimices. Claro, no, exactamente, digo que normalmente Claro. esa suele ser la reacción y eso para la persona que lo está sufriendo es muy frustrante porque es como tú no puedes ver lo que aquí me está pasando. Entonces, aunque no lo entiendas, porque Eso entiendo que es. No acompaña, minimicemos, exactamente, acompañemos. lo estás pasando mal, vale, pues vamos a intentar distraerte un poco o te doy un abrazo, depende de lo que cada uno necesite y también es importante ahí manifestar nuestras necesidades. Oye, yo cuando tengo ansiedad necesito que me hagas sentir que todo va a estar bien, que me des cariño y que me distraigas, no hablar más del tema, porque si no se hace bola. Claro, claro. Por ejemplo, muy Sí. bien. Estar. Al final lo que hay que hacer es estar, ¿no? Si tú en estos momentos tienes ansiedad, basta con que yo me quede a tu lado y diga estoy aquí y estoy para ti. Y pregunto, ¿qué es lo que necesitas? Porque a lo mejor no necesitas hablar de ello, necesitas que te distraiga, a lo mejor simplemente necesitas que esté aquí. El contacto físico, hay a personas que les puede venir muy bien. A mí Y me viene simplemente fenomenal. agarrarte, ¿no? Cogerte la mano puede estar bien. Hay personas que no, ¿eh? O sea, que siempre hay que preguntar, cuidado. Entonces, Claro, hay que sí. preguntar de, oye, Esto ¿quieres que como te el otro abrace? día con ¿Quieres los que-?" abrazos. Yo sería de abrazo. Ana, a lo mejor no sabemos. Y ese momento en el que dicen, chica, pues tampoco es para tanto. Pero ahí es lo que estás Uy, haciendo es no. invalidar las emociones. Claro. Le estás diciendo, mira, además de que te sientes fatal, Claro. estás equivocada, plenamente equivocada, tu cerebro no funciona correctamente. Es como que le estás diciendo, chica, que estás loca. Claro. Sí. Entonces, eso no. Oye, entiendo que lo estás pasando mal, estoy aquí para ti. Me quedo a tu lado. ¿Qué necesitas? Exactamente. Pero no intentes minimizar la situación y decir, pero si estamos bien, pero si no pasa Sí, nada, ya. pero si tal, Ese es un porque error eso supercomún. dispara mucho más que ayuda. Total. Cristina. Sí, ese es un error súper común y a mí me lo han dicho tantas veces que yo ya llegaba a un momento que era como de no me voy ni a molestar en explicar lo que me está pasando. Porque es como de, estás exagerada, a ti lo que te pasa es que estás agobiada, o date un respiro, no es para tanto, no lo entiendo, aquí no hay ningún peligro. Y es como, esa es la gracia, si fuera tan fácil no Oye, estaríamos Cristina, aquí. y si puedes contar, sin decir Sí. nombres, alguna cosa bonita que te haya pasado con alguien que está en un estado de ansiedad y que le has acompañado y ha acabado bien y te has Pues- sentido capaz y esa persona también te lo ha Sí. agradecido. Yo creo que en un momento puntual de ansiedad como tal, como de ataque de ansiedad o pánico, nunca me ha pasado que yo haya tenido que acompañar a nadie, pero en estados de ansiedad como generalizada, pues como digo, creo que también es un rasgo porque en mi familia está presente, entonces es algo con lo que he convivido desde pequeña. Y como nos conocemos tan bien, pues ya sabemos que es simplemente el validar
y distraer, hacer algo que nos ayude a sacar nuestra mente de nuestra propia mente y al final, pues lo que te digo, al final es algo que se va aprendiendo a vivir con ello y se puede hacer muchas cosas teniendo ansiedad. ¿Algún episodio interesante a compartir? Una cosa que también podemos hacer, porque hay personas que llegan y dicen, no, pero es que yo quiero hacer algo más, no eso solamente estar, les puedes ofrecerles agua o un caramelo, porque uno de los síntomas de la ansiedad es la boca seca, ¿vale? Entonces el hecho simplemente de estar ya salivando, o tomamos un caramelo o estamos bebiendo agua, también hace que esa persona baje un poquito los síntomas de ansiedad, así que ofrecer agua o un caramelo también puede ser algo que ayuda. Qué bueno. Os voy a lanzar ahora algunas frases que vamos a ver si son verdad, si son estigmas, si son mitos. Por ejemplo, las personas que sufren ansiedad son más débiles. Absoluto mito. De hecho, yo creo que hay que ser muy valiente para todos los días salir al mundo real y hacer tu vida y trabajar y estudiar cuando tienes ansiedad. O sea, la valentía que hay que tener para sacarse a uno mismo de un lugar oscuro en su mente es muy grande. O sea, que de débil, nada. Muy buena, me ha gustado eso. Es que no tiene nada que ver con la debilidad. Yo creo que a lo mejor lo que sí que tiene que ver es que quizás son más sensibles y qué es lo que está pasando, que se fijan más en cosas que a lo mejor otras personas, bueno, pues no se fijan tanto, pero en absoluto tiene que ver con la debilidad. ¿Tienen más capacidades para abarcar más cosas y observar todas las posibilidades? Más foco, o sea, el foco de atención ahí es más amplio. ¿Cuál es el problema? Que a veces luego a la hora de focalizar ese foco nos vamos más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de esa ansiedad, cuando forma parte del rasgo personalidad, hay una cosa que también es positiva, porque cuando tú lo has trabajado, luego que te das cuenta que tienes una mayor tolerancia a la frustración y que situaciones que otras personas se ponen muy nerviosas, como tú ya lo tienes trabajado, ya dominas todas esas técnicas, Total. ya estás acostumbrado a vivir así, ¿qué es lo que pasa? Pues es que yo lo estoy viendo como un día más de mi vida. De hecho, una anécdota graciosa, si me permitís, el otro día estaba con mi mejor amiga en el coche conduciendo y una chica se me cruzó con otro coche y empezó a chillarme desde la ventana y mi amiga se alteró muchísimo. ¿Pero qué dices? Pero no sé qué tal. Y me miro y yo estaba en calma absoluta. Yo seguía conduciendo y yo no dije ni mu, no pité. Y me dice, pero ¿cómo te has quedado tan tranquila si esa tía se te acaba de cruzar, te ha empezado a chillar por la ventana? Solo te faltaba responder si yo te contara. Yo te contara a ti, claro. Digo, yo ya estoy muy trabajada. Pues te voy a contar, amiga, otra frase. Sí. La ansiedad es cosa de jóvenes, son unos exagerados. No, yo creo que no. Yo creo que la ansiedad es una respuesta de los seres humanos en general. Pero probablemente según vas cumpliendo años tienes cada vez más herramientas y seas más capaz de controlarlo. O sea, yo creo que es más una cuestión de ese aprendizaje que la persona con ansiedad ha ido adquiriendo a través de los años, Sí. más que una cuestión de que a lo mejor cuando eres joven todavía no tienes esas herramientas. O esas... Puede ser, y puede ser que lo de ser joven también tenga mucho que ver con lo que hablábamos antes de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Ahí sí que puedo entender un poco la frase, porque es cierto que los jóvenes estamos sobreestimulados. Es que ha habido un cambio brutal en la forma de gestionar la información y de vivir en general. Vivimos muy, muy, muy rápido ya, entonces gestionar esto no todo el mundo lo puede hacer y además no sabemos priorizar, nos llega mucha información, es complicado. Completamente. Y los jóvenes están más informados, es decir, los jóvenes en el primer momento en el que empiezan a notar que ya hay algo, piden ayuda. Que pidan ayuda no significa que tengan un trastorno de ansiedad, pero sí que están mucho más concienciados de la importancia que tiene cuidar la salud mental. Y muchas veces los que somos ya más mayores, cuando llegan a pedir ayuda es cuando ya el sistema se ha roto, cuando ya realmente hay ese trastorno. ¿Por qué? Porque no hemos sido educados en esa importancia de cuidar la salud mental y de ver cómo estamos. Entonces, yo te diría que es que quizás también un poco los jóvenes, ¿no?, solicitan más ayuda, pero no siempre significa que llegan a tener ese trastorno. Claro, porque al haber tanta información y tanta sobreinformación, pues algo bueno tiene que tener. Y es que ya si tienes algún síntoma de algún problema de salud mental, pues dices, esto lo vi en un TikTok. Ten cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso, es Porque, completamente fíjate, como cierto. hablamos tanto de salud mental y es, no, claro, es que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, es el pleno estado a nivel bienestar físico, social, emocional, mental. Ay, es que estoy experimentando emociones desagradables, tengo un problema de salud mental. No, Esa es la estás vida. vivo, estás vivo La y en la vida vida real. tenemos emociones agradables y emociones desagradables. Total. Y lo que sí que tenemos que pensar es que tenemos que aprender a convivir con esas emociones desagradables porque forman parte de nuestra vida. Yo solo es algo que te intento trabajar con mis hijos porque me dicen, es que estoy aburrido, mamá, porque estoy aburrido, es que estoy frustrado. Y le digo, me alegro. ¿Cómo que te alegras, mamá? Digo, sí,
porque en la vida te vas a sentir aburrido y frustrado en muchas ocasiones. Entonces, quiero que adquieras las herramientas para saber cómo gestionarlo. Total. Porque la vida no es que estés en todos los momentos viendo tu dibujo favorito, jugando a tu juego maravilloso, jugando con tus amigos y divirtiéndote. Digo, es que eso no es la vida real. Entonces, me alegro de que estés frustrado. Sí, sí. Y ellos no lo entienden. Bueno, normal, pero poco a poco lo tendrán que ir entendiendo. Pero lo estás haciendo bien, va por ahí el Sí, camino. sí, Hay sí. que Pero al final- acompañar, ¿no?, en esas emociones desagradables. Tampoco te puedo dejar así solo, sí, pero acompañar para que vayas generando y teniendo esas estrategias para aprender a regularlas. Para quitar la ansiedad solo hay que alejarse de la causa de esa ansiedad. No, bueno, claro, corrígeme si me equivoco, Silvia, depende si lo que te está generando ansiedad, por ejemplo, es una relación tóxica. Claro, es que aquí supongo que depende de... Pero si son situaciones como hablar en público, conducir, ir al supermercado, porque lo asocias con la ansiedad, porque imagínate que ahí te dio un ataque de pánico o tal, que cada uno pues tendrá sus motivos, ¿no? Al revés, yo creo que lo que hay que hacer es ir exponiéndose gradualmente a esa ansiedad para aprender a tolerarla, a convivir con ella y para que veas tú por ti misma y con tu propio ejemplo que no pasa nada, que al final la curva siempre termina bajando y que puedes hacer cosas teniendo ansiedad. Que esto es algo como de, no, tengo ansiedad, entonces no puedo hacer esto. Tengo miedo, entonces no puedes hacer cosas con miedo. Y me imagino que la sensación, una vez que lo logras, tiene que ser muy gratificante, ¿no? Bueno, es que sí, lo que pasa es que yo tampoco quiero como celebrarlo porque es como que parte de la aceptación consiste en no pasa nada si tengo esta emoción. Si lo celebro es como de esta emoción es mala. Entonces lo que hago es si la tengo bien, si no la tengo también. Y yo creo que también es muy importante el poder ver, oye, ¿cuál es la situación que estamos viviendo? Hay determinadas personas que les tienes que aconsejar y tienes que a lo mejor esa situación no es apta para ti. Pero no les solemos decir que lo primero que tienes que hacer es irte, sino, por ejemplo, estamos en un entorno laboral que es especialmente complicado. Vamos a hacer una cosa, primero vamos a trabajar contigo, que te estabilices, que sepas que aunque la situación sea especialmente complicada, tú eres capaz de manejarla. Y una vez que ya tenemos esa estabilidad y te has demostrado que eres capaz de manejarla, ¿qué hacemos? Oye, pero que yo no quiero seguir a ti, que es que esto no me gusta. Y es entonces ya cuando nos vamos. Y por supuesto que te puedes ir de ese entorno laboral o de una relación que no te aporta o de una Esto me amistad, parece importantísimo. Pero primero, ¿no? Primero, por así decirlo, lo asumo, me trabajo, sé que yo soy capaz de manejar esta situación, pero mira, es que no la quiero. Claro. Y como no la quiero, me voy. Pero lo que no hago es que directamente pensando que mi ansiedad va a bajar si yo me voy de ahí, porque es que si no al final me voy a tener que ir de muchos sitios. Y hay sitios en la vida de los que No te puedes ir. directamente no te puedes ir. Como tu familia. O como tu propia cabeza. Eso es. O sea, es que al final, y esto me parece adquirir importantísimo porque herramientas. a mí me pasa mucho que hay situaciones que digo, no quiero ir porque no me apetece, porque no me gusta, porque no va conmigo, porque no se alinea con quien yo soy, o no quiero ir por ansiedad. Y es muy difícil diferenciarlo. Pues cuando no queremos ir por ansiedad, vamos, pero hay otras veces que dices, oye, mira, si es que si esto no va conmigo, pues no tengo por qué ir. Mira, recuerdo el caso de un chico que tenía ansiedad, pero llegó un momento en que me dijo, es que no quiero ir a este festival a ver un artista que tampoco me gusta mucho a las 4 de la tarde en agosto en Madrid. Y le dije, Pues normal. eso no es ansiedad, eso es que a lo mejor a las 4 de la tarde alguien que no te gusta mucho, pillarte la insolación gratis tampoco hace falta. Claro. Chicas, ha sido un gusto escucharos. Silvia, Cristina, Anita. Hemos hablado sobre algo que nos toca y nos atañe a todos y más en esta sociedad, y es la ansiedad. Esperamos que os hayan acompañado, que os haya abierto un espectro de información y sobre todo de esperanza a todos aquellos o aquellas que estéis sintiendo que tenéis un cuadro de ansiedad. Acompañaros de buenos profesionales. Ha sido un gustazo. Nos quedamos con eso de eres capaz, se puede gestionar y convivir con la ansiedad, y la frase que nos ha dicho Cristina también de esto pasará. Pasa, son momentos puntuales, picos. Mientras tanto, autoconocimiento, gestión emocional, valentía, como bien ha dicho ella, y que no estáis solos ni solas. Gracias a todos, gracias chicas por Gracias, estar chicas. hoy y nos Gracias vemos en a el siguiente vosotras. programa. ¿Sí? Genial. Sí. Chao, Hasta luego. gracias.